Increíble rescate, madre elefante salvada en un ataque sorprendente contra un gigantesco baboso. El eco del mar resonaba en la mente de Clara, mientras su corazón latía en un ritmo acelerado, tan poderoso como las olas que azotaban la costa de su pueblo. El aire salino impregnaba sus pulmones, reviviendo memorias profundas de su infancia. Desde pequeña, siempre había soñado con ser la voz de la naturaleza, con defender a esos que no podían hablar. Pero hoy, ese sueño se veía amenazado por un proyecto inmobiliario que planeaba desplazar a los elefantes, unos seres que habían sido parte de su vida desde siempre, símbolos de un hogar que ahora pendía de un hilo. Mientras recorría la selva, esta ardiendo en vida y color, vio de repente, la madre elefante protegía a su cría con una mirada que lo decía todo. El pulso de la madre se unía con el canto de la selva y en ese instante, un baboso gigante emergió de entre la maleza, lanzándose con furia hacia la pareja. La imagen la paralizó. Su mente estaba cosechando recuerdos de su abuela, sus palabras resonando en su interior: cuida la tierra y los que en ella habitan. La urgencia de actuar la consumía. Sin embargo, los dilemas morales comenzaron a surgir. ¿Debía arriesgar su carrera y su futuro por un puñado de elefantes en peligro? ¿Y si su lucha se convirtiera en un fracaso, dañando no solo su vida, sino la de su familia? La tensión llenó el aire, palpable, su respiración se volvió irregular mientras el miedo y la determinación luchaban en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara se armó de valor, moviéndose impulsivamente hacia el conflicto. En su mente había un torbellino de pensamientos, cada estrategia que había aprendido parecía fallarle. La incertidumbre apretaba su pecho. La madre elefante intentaba resistir al baboso que se abalanzaba, mientras Clara sintió un nudo en su garganta, angustia y desesperación chocando entre sí. Sabía que no estaba luchando solo contra un monstruo, sino también contra poderosas corporaciones que veían en la selva una mina de oro. La presión de su carrera pesaba más que nunca. El recuerdo de los documentos familiares, hallados en un viejo baúl, la rodeaba como una sombra inquietante. ¿De verdad había sido su familia parte de esta lucha por generaciones? Su historia, su herencia, ahora era un doble filo. El sentido de herencia la llenaba de poder, pero el peso del deber la mantenía inquieta. La lucha era una danza entre el amor por su hogar y la ambición de una carrera científica que podría volverse polvo si decidía actuar. La angustia de la madre elefante resonaba en su pecho, transformándose en un grito desesperado que traspasaba el tiempo y el espacio. La decisión que debía tomar amenazaba con ahogarla. Cada segundo se sentía como un latido en su mente, recordándole que el tiempo se escurría. Clara miró a la madre elefante y su descendencia, esa conexión ancestral la embargaba. ¿Qué valía más, su futuro o la vida que había jurado proteger? La tensión se intensificó, dejando a Clara al borde del abismo, cuestionando su lugar en un entorno donde todo lo que amaba estaba en riesgo. ¿Tendría el valor de arriesgarlo todo? Clara inhaló profundamente, el aire caliente de la selva la llenó de energía. Moverse hacia la confrontación era un acto de valentía, pero también una declaración de intenciones. Las imágenes de su abuela fluyeron de nuevo en su mente, la voz de la experiencia pidiéndole que priorizara el deber sobre la comodidad. En un giro fértil de determinación, su desafío inmediato no solo era el baboso, sino también la decisión de abrazar su legado, ser parte de la historia que siempre había querido escribir. La madre elefante rugió con fuerza, sus movimientos defensivos generados por instintos irreprimibles. Clara se dio cuenta de que su valor era igual al de esa madre primaria en su deseo de proteger. Consciente de su propia vulnerabilidad, sin embargo, entendió que actuar sin plan sería un error fatal. Los músculos de su mente comenzaron a trabajar, cómo podía utilizar su conocimiento para enfrentar tanto al baboso como a los poderosos intereses que lo respaldaban. El tiempo avanzaba veloz y la presión la empujaba a una conclusión inevitable. Decidió que en lugar de correr hacia el peligro físico, su estrategia debía ser más táctica. Cambió su inclinación impulsiva por una observación frío y calculada. Analizar las debilidades del baboso convertía la lucha en un juego de ajedrez,
donde cada movimiento podía salvar vidas su posterior carrera. Recordó las técnicas de animal behaviorismo que había aprendido en sus estudios. Cada ataque del baboso era predecible. Pensar como un científico la ayudó a ver el conflicto de una manera más manejable. El pulso de la selva ni siquiera temía su falta de acción. Fue un momento crucial, donde Clara se dio cuenta de que su voz no debía ser solo una defensa del presente, sino un llamado a la conciencia de otros. Debía captar la atención de aquellos que estaban detrás del proyecto destructivo. Así, sus planes comenzaron a expandirse en su mente, abriendo un nuevo camino para preservar la vida silvestre y su propia carrera al mismo tiempo. Clara consideró reunir evidencia del ataque, apuntando su teléfono para grabar un vídeo que pudiera circular, una herramienta poderosa contra el avance de la destrucción. El proceso de idea a acción la llenó de confianza, dejando atrás la duda. En ese instante, no solo estaba defendiendo a los elefantes, estaba recuperando su voz. La realidad de una creciente comunidad científica comprometida con el ambientalismo empezó a gestarse en su mente. Si colocaba su experiencia al servicio de los demás, tal vez otros se unieran a su causa. De repente, el baboso se detuvo, intimidado. Clara entendió que era el momento, su decisión no sería solo una acción por un día, sería el inicio de una cruzada. Con la madre elefante lo más cerca, se sintió conectada a la esencia de la vida, de todo lo que defendía. La mezcla de sus emociones se equilibraba entre la lucha y la esperanza, desafíos imponentes se convertirían en oportunidades si tomaba la delantera. Mientras su mente se llenaba de planes y decisiones, el baboso volvió a atacar, pero esta vez, Clara no se encogió de miedo, pudo ver más allá del peligro inmediato. Preparó su grabadora, se proyectó en su papel de defensora de la naturaleza. La adrenalina fluyó, superando la inseguridad de días pasados. El acto de proteger la vida silvestre la catapultaba hacia un futuro donde podría realmente hacer la diferencia. El eco de su determinación resonó en el aire fresco de la selva. Sin embargo, mientras el baboso giraba ferozmente de nuevo, Clara comprendió que la lucha que se avecinaba no sería sobre un solo encuentro, sino un enfrentamiento continuo entre sus ideales y la ambición destructiva de aquellos que solo veían el lucro. El desenlace de esa confrontación encendería llamas aún más grandes en su desarrollo. La mujer que había entrado en la selva atrapada por dudas había comenzado a emerger como la defensora que siempre había querido ser. Pero en su interior, una pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que amaba? La respuesta se encontraba en el horizonte, y lo que descubriera podría marcar un nuevo rumbo no solo en su vida, sino también en el destino de esos elefantes y la conexión que siempre había soñado. Clara sintió la adrenalina subir mientras enfocaba la cámara de su teléfono en el baboso, la luz del día apenas iluminaba el claro donde se libraba la batalla. La madre elefante seguía protegiendo a su cría, firme y valiente, lo que la inspiraba aún más. La grabación no era solo un medio para documentar lo que sucedía frente a ella, era su arma para captar la atención del mundo, un grito de auxilio encapsulado en un formato digital. Los instintos de conservación que había cultivado a lo largo de su carrera comenzaban a florecer genuinamente. Mientras la situación se intensificaba, sus pensamientos se enfocaban en cómo cada segundo que pasaba sin actuar podía llevar a consecuencias irreversibles. No puedo ser una espectadora más, se dijo a sí misma, y por primera vez, sintió que la urgencia física de la situación se convertía en un catalizador emocional. Mientras el baboso embestía, Clara notó que la madre elefante retrocedía, buscando espacio para proteger a su cría. Este pequeño momento de vulnerabilidad la llevó a un nuevo plano de estrategia. No podía permitir que el miedo la paralizara, debía ser decisiva, como lo había aprendido en sus clases sobre comportamiento animal. Observó cada movimiento del baboso. Sus ataques eran feroces, pero había una pauta. Clara respiró hondo. Conscientemente relajó los músculos, enfocándose en el presente. Recordó a su abuela, que había pasado la vida defendiendo causas justas. La resolución de su legado la invadió al pensar en su familia, en sus antepasados que, como la madre elefante, habían luchado contra adversidades. En ese mismo instante, el baboso volvió a atacar, pero Clara actuó. Sutilmente se movió hacia un lado, posicionándose detrás de un gran árbol hasta encontrar el ángulo perfecto. Se dio cuenta de que, más que un simple ataque, estaba siendo testigo de una lucha representativa, un símbolo de muchos otros enfrentamientos. Transformar esta experiencia en algo más grande era su deber. Con manos firmes,
comenzó a grabar el vídeo, narrando en voz alta lo que sucedía y lo que estaba en juego. Cada palabra que decía se llenaba de pasión y de convicción, como si su voz pudiera atravesar la distancia hacia las personas que necesitaba que escucharan. Era su forma de conectar con un futuro auditorio que aún no conocía. Los ataques del baboso parecían volverse cada vez más erráticos, como si sintiera la presión de ser observado. La madre elefante, aunque agotada, continuaba luchando con una fuerza inquebrantable. Clara sintió la responsabilidad de no solo documentar el momento, sino de usar su voz para cambiarlo. No se trata solamente de salvar a un elefante, se trata de salvar el camino que hemos elegido para nuestro futuro. Si no reaccionamos, ¿qué será de nuestras selvas, de nuestros animales, de nuestra tierra? Sin embargo, en medio de esa tensión, algo hizo clic en su mente. Las conexiones entre su carrera, su historia familiar y su papel en el mundo comenzaron a armar un rompecabezas más grande. ¿Era este el momento decisivo que había estado esperando? La lucha por la madre elefante empezó a resonar como una llamada, no solo para ella, sino para todos los defensores de la naturaleza, un eco de resiliencia. Mientras el baboso se lanzó por cuarta vez en un intento frenético, Clara levantó la mirada, su corazón latiendo fuertemente. Había cruzado una línea invisible hacia un compromiso más allá de lo profesional. Este camino no se trataba únicamente de habilidades académicas, se trataba de ser el cambio, de enfrentarse al sistema que había decidido priorizar el dinero sobre la vida. Y, mientras la lucha estaba en su clímax, Clara comprendió que no podía retroceder. Fue un instante de revelación pura, se había convertido en la voz de aquellos que no podían hablar. Sin embargo, la pregunta inquietante quedaba: si el baboso cayera aquel día, ¿quién se levantaría en su lugar? La respuesta estaba en el horizonte, y Clara sabía que su propio destino también podría chocar con lo que estaba a punto de descubrir. Clara se sintió ligera a pesar del riesgo. La adrenalina seguía fluyendo, pero ahora había algo más, una claridad. Sus pensamientos se alineaban y se llenaban de propósito. Desde ese instante decisivo, cada respiración era un recordatorio de su determinación. Mientras grababa, comenzó a darle forma a un plan. El baboso, preso de su propia agresividad, parecía distraído por su presencia. Clara sabía que el momento ideal se acercaba. Justo cuando la madre elefante retrocedía, Clara divisó un palo robusto cerca de su posición. Era una herramienta improvisada, pero podría ayudar a hacer más fuerte su mensaje y su defensa. Con deslizamientos cuidadosos, se acercó al símbolo del conflicto. Mientras el baboso rugía, la madre elefante logró una posición defensiva para su cría, mostrando el instinto protector que tantas veces había estudiado. Clara entendió que ese momento no era solo sobre el individuo, sino un manifiesto sobre el poder de la maternidad y la lucha por la vida. Alcanzó el palo, y en lugar de usarlo como arma, decidió utilizarlo para ayudar a que la madre elefante pudiera moverse hacia una ubicación más segura. Como si presintiera la intención de Clara, la madre elefante miró hacia ella, y en esos ojos grandes y sabios, Clara vio una mezcla de confianza y vulnerabilidad. «Vamos, amiga», murmuró, su voz resonando en el silencio tenso que se había instalado en el claro. Esos pocos segundos se convirtieron en una eternidad. Clara levantó el palo en alto, gesticulando cerca del baboso, intentando redirigir su atención. Para su sorpresa, el baboso, en su furia, se volvió hacia ella, dejando al elefante aturdido. El palpitante ruido del mundo natural se desvaneció mientras Clara avanzaba, utilizando el palo como una barrera no agresiva sino como un símbolo de lucha y resistencia. Su enfoque se centraba en cada movimiento. Podía sentir la reacción de su propio cuerpo, la percepción de una fuerza nueva brotaba de su interior, como un volcán a punto de erupcionar. Mientras controlaba a la bestia, la madre elefante aprovechó la oportunidad para moverse hacia el lado opuesto del claro, llevando a su cría con ella. Clara se sintió aliviada, pero su corazón seguía latiendo con velocidad. El conflicto no había terminado, y su deber era asegurarse de que ambas salieran con vida. Por un momento, perdido en la intensidad de la acción, Clara se dio cuenta de que estaba transformando su miedo. Ya no era solo una observadora, había asumido un papel activo, un papel que resonaba con las lecciones de su legado familiar sobre la valentía y la justicia. La historia de la madre y su cría se entrelazaba con la de ella misma, un microcosmos de lucha, esperanza y resistencia. De repente, sintió el roce de una nueva decisión.
Era hora de llevar su mensaje a más allá de este claro, la lucha que documentaba necesitaba ser compartida con urgencia. La grabación no sería solo para mostrar la violencia que se cernía sobre esa familia, sino un grito para otras voces que debían alzarse. ¿Cómo podría afianzar esta experiencia para el futuro de la conservación? Con la conexión emocional que había forjado en ese instante, Clara supo que no podía esperar más. Una nueva misión se despertaba dentro de ella. Mientras aseguraba su grabadora y miraba hacia el horizonte, una sensación formidable de determinación la envolvió. Era solo el comienzo. Pero, ¿qué desafíos se enfrentaría al regresar a su mundo, cargando no solo la historia de estos guardabosques, sino su propia metamorfosis? La lucha por la madre elefante había germinado una semilla que podría cambiar el rumbo de su vida y de su carrera para siempre. El amanecer se filtraba a través de la maleza, y Clara se sintió renovada en medio de la quietud que había quedado tras el tumulto. Se sentó en una roca, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero su mente había encontrado una calma inesperada. Tenía que aprovechar ese momento, claro y fugaz, para trazar su camino. Sabía que el desafío de comunicar lo que había presenciado iba más allá de la simple grabación, necesitaba un enfoque más sólido. Mientras revisaba su grabadora, una idea se formó con claridad. La misión debía ser más que visibilizar la agresión, debía convertirse en un proyecto. Tras las experiencias del día, la historia de la madre elefante reflejaba una lucha universal. Era la historia de todas las madres que se sacrifican para proteger a sus crías, un hilo conductor que podía tocar los corazones de muchas personas. Clara se levantó, decidida a no perder más tiempo. La urgencia de compartir su experiencia se intensificaba. Se imaginaba presentando su material en conferencias, en talleres de conservación, pero sobre todo en plataformas digitales que llegaran a audiencias diversas. Sin embargo, la idea de ser el centro de atención la llenaba de dudas. Siempre había sido más cómoda tras el lente, observando y documentando, no frente a una multitud. Pero esta vez, había algo diferente. El encuentro con ese elefante la había sacudido, y ahora sentía una responsabilidad que no podía ignorar. Decidió caminar por el bosque, reflexionando sobre el contenido de su próximo documental. Se preguntó cómo podría transmitir la conexión que había sentido con la madre elefante, cómo podría comunicar esa vulnerabilidad y fortaleza en cada fotograma. A cada paso, se encontraba más y más convencida de que debía dejar de lado sus temores, de que el mundo necesitaba estas historias. El desafío era monumental. ¿Cómo conseguiría financiamiento para su proyecto? Necesitaba crear un guión que entrelazara datos sobre la conservación con relatos personales. Desde su propia perspectiva, podría aportar un análisis más profundo sobre el papel de las emociones en la conservación. Pero mientras lo pensaba, una parte de ella se sentía aterrada por la magnitud de su ambición. Sin embargo, lo que realmente la detenía era la inseguridad. Se cuestionó acerca de su habilidad para comunicarse de manera efectiva, para manejar el rechazo de los que no quisieran escuchar su mensaje. Sin embargo, al recordar su interacción con la madre elefante, Clara se obligó a confrontar esos pensamientos negativos. Había tomado una decisión en el claro, una decisión de actuar. Y ahora, debía seguir adelante, sin más dilaciones. Mientras continuaba su paseo, contempló cómo reunir su material y pedir ayuda a otros cineastas y expertos en conservación. Tomar la iniciativa requeriría de su fuerza, la misma que sintió al enfrentar al baboso. Las imágenes de ese encuentro continuaban regresando a su mente, y con cada recuerdo, su determinación y claridad se acentuaban. Al regresar a su base, sentía que tenía que luchar contra los obstáculos internos. La decisión de lanzarse a este nuevo proyecto era un músculo que necesitaba ejercitar con valentía y asertividad. Sin embargo, apenas había puesto en marcha su nuevo propósito. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono, y al leerlo, su corazón se detuvo. Era una invitación a presentar su trabajo en un prestigioso festival de conservación. Su mente comenzó a dar vueltas mientras consideraba la repentina oportunidad, pero en el fondo, una mezcla de emoción y terror se apoderó de ella. Era el momento de la verdad, ¿se atrevería a dar el siguiente paso a pesar de sus inseguridades, o dejaría que el miedo la retuviera una vez más? La batalla interna apenas comenzaba. La notificación en su teléfono resonó en el silencio del estudio como un eco, un llamado que reverberaba en su interior. Clara miró la pantalla, incapaz de procesar la oferta. Presentar su trabajo ante un público de expertos, defensores y apasionados por la conservación era un sueño y un terror.
La idea de exponerse, de mostrar su visión al mundo, la paralizaba. Era como pararse frente a un abismo, la emoción y el miedo se entrelazaban en una danza confusa. Sin embargo, en medio de esa confusión, una chispa de determinación comenzó a surgir. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus inseguridades. Si la madre elefante había tenido el valor de luchar por su cría, ella también podía arriesgarse a luchar por su proyecto. Empujada por una fuerza renovada, se sentó a la mesa y comenzó a trazar un plan de acción. Primero, necesitaba un guión que capturara la esencia de su experiencia. Clara quería que su documental no solo mostrara imágenes, sino que contara una historia que resonara en las vidas de quienes lo viesen. Mientras escribía, las palabras empezaron a fluir, cada frase canalizaba la experiencia intensa que había vivido. Pero justo cuando la emoción la impulsaba, la voz de la duda regresó, como un eco persistente que insistía en cuestionar su habilidad. ¿Era suficiente su visión? ¿Tendría la autoridad para hablar de un tema tan vasto? Decidió que no podía dejar que esas dudas la ahogaran. Se levantó y se preparó para buscar apoyo. Llamar a sus colegas, compartir su idea y recibir sus opiniones sería un primer paso decisivo. Tras revisar su lista de contactos, se detuvo ante un nombre, Martín, un cineasta con experiencia en documentales de naturaleza y una voz reconocida en el ámbito. Clara siempre había admirado su trabajo, y aunque la idea de ser juzgada la llenaba de nervios, sabía que su perspectiva podría aportarle una guía valiosa. Con el pulso acelerado y el sudor corriendo por su frente, Clara tomó el teléfono y marcó su número. La conversación fue intensa, llena de momentos en los que se sintió vulnerable pero también empoderada. A medida que explicaba su visión, notó que su voz resonaba con las emociones que había experimentado. Martín se mostró interesado, animándola a seguir adelante y ofreciéndose a ayudarla con el material técnico y algunas conexiones del sector. Al finalizar la llamada, la sensación de alivio y esperanza era palpable. En los días siguientes, Clara dedicó cada momento libre a perfeccionar su guión y a visualizar el documental en su totalidad. Se sumergió en investigaciones sobre la conservación de elefantes, explorando estudios y datos sobre su comportamiento social, la importancia de sus ecosistemas y las amenazas que enfrentan. Todo lo que iba aprendiendo se entrelazaba con cenas solitarias, paseos por el parque y momentos de reflexión bajo la luna. La narrativa tomaba forma, y Clara sentía que cada vez más la historia la comprometía. Sin embargo, con la preparación, también vinieron los momentos de falta de confianza. En noches de insomnio, se encontraba cuestionándose si había tomado la decisión correcta. La presión de presentar su trabajo se sentía abrumadora, y el miedo al fracaso se deslizó en sus pensamientos. Pero después de cada momento de dudar, recordaba la conexión con la madre elefante, su desesperación y determinación. Esa imagen se convirtió en su ancla, un recordatorio de que estaba en juego y por qué su historia importaba. Finalmente, el día de la presentación se acercaba. Clara se miró al espejo, buscando confianza en sus propios ojos, intentando conectarse con esa fortaleza que había descubierto en su interior. Mientras se preparaba, una pregunta persistía en su mente: ¿esta historia cambiaría algo? Pero al pensar en las posibles respuestas, una nueva idea se abrió paso en su conciencia. Era hora de no solo presentar un documental, sino de lanzar una invitación a otros para unirse al viaje. Quizás al convertir su experiencia en una iniciativa de colaboración, podría tocar más corazones, atraer voces diversas y expandir su impacto. Así, pocos días antes de subir al escenario, esbozó un plan de acción: abrir un canal de comunicación para compartir historias de conservación. La tensión estaba en el aire, reforzada por la inminencia del evento que podía catapultar su carrera hacia un futuro prometedor. Clara se sentía en la cúspide de un cambio significativo, un momento de verdad personal y profesional. Las luces del festival se encenderían pronto, y en ese instante crucial, no podía ignorar la voz que le repetía: estaba lista para transformar no solo su vida, sino también las vidas de aquellos a quienes llegaría su mensaje. Al sentarse un momento, abrumada por la inminente revelación, un nuevo mensaje en su teléfono iluminó la pantalla. Eran detalles acerca de su participación, pero había algo más. Una advertencia sobre un conflicto con otro expositor que no se detendría ante nada para desacreditar su trabajo. El miedo la invadió de nuevo, pero esta vez, Clara sabía que debía prepararse para el desafío que se avecinaba. Clara respiró hondo, sintiendo que aquella advertencia la empujaba a una nueva modalidad de preparación.
Si quería presentarse vigorosa ante un público crítico y apasionado, no solo necesitaba afinar su presentación, sino que también debía trazar una estrategia que le permitiera enfrentar la oposición que ya había comenzado a germinar. Esa traición inesperada la obligaba a reflexionar sobre el verdadero significado de su lucha. Había entrado en este viaje por su amor a los elefantes, pero ahora se encontraba ante una prueba de su convicción personal. Decidió no permitir que el miedo la dominara. La vulnerabilidad que había sentido al hablar con Martín se había transformado en una capacidad de resistencia interna. Clara se sentó a su escritorio una vez más, pero esta vez sus pensamientos eran más directos y estratégicos. Escribió una lista de posibles afirmaciones que su oponente pudiera lanzar en su contra, seguido de respuestas contundentes que demostrarían su preparación, fundamento e inquebrantable dedicación a la causa. Al pensar en las estrategias de respuesta, el eco persistente de la duda regresó. Se cuestionó varias veces si era capaz no solo de cumplir con su presentación, sino de manejar este nuevo embate. Sin embargo, la imagen de la madre elefante, valiente y resuelta, volvió a invadir su mente. Esa visión de fortaleza le otorgó claridad y propósito. Clara comprendió que sí, podía enfrentarse a su adversario. Pasó las siguientes noches revisando su trabajo y ensayando con amigos de confianza. Se enfocó en exponer su perspectiva de manera clara y convincente. A cada paso, se volvió más consciente de sus habilidades comunicativas, reconociendo que su pasión por la conservación podía convertirse en un poderoso instrumento de persuasión. Mientras practicaba, notó cómo sus emociones se entrelazaban con sus palabras. Era esa autenticidad la que podía resonar en la audiencia, y por primera vez en meses, comenzó a sentir una sincera confianza en sí misma. Mientras se acercaba el día de presentación, Clara decidió incorporar en su discurso un homenaje a la resiliencia. Se propuso conectar emocionalmente con su público a través de su historia personal y las experiencias extraordinarias que había vivido en su viaje. Para ella, eso significaba no solo hablar de cifras y estadísticas, sino también de las historias humanas y animales que entrelazaban su trabajo. La conexión sería clave para conquistar incluso a los más escépticos. Un par de días antes del evento, el nerviosismo se transformó en una mezcla de emoción y resistencia. Clara se sentía como un gladiador ante el inicio de una batalla épica. Sabía que no iba a ser fácil, que habría críticas y cuestionamientos que pondrían a prueba su fortaleza. Pero también se repetía que esta era su oportunidad de generar un cambio, una invitación a otros para unirse a su misión. La mañana de la presentación, Clara se despertó antes del amanecer. Buscó algo que la conectara con su propósito, y así, salió a caminar por el parque, sintiendo la frescura del aire matutino. En ese silencio, permitió que todos sus miedos y ansiedades se desvanecieran al compás de su respiración. En ese momento, decidió que no se trataría únicamente de su historia, sino de abrir un espacio para la voz de aquellos que al igual que ella luchaban por el bienestar de los elefantes. Mientras el día avanzaba, Clara se enfrentaba al abismo de su propia inquietud. Pero por cada sombra que aparecía en su mente, comenzaba a alzar el puente de su confianza con la intención de construir un futuro, no solo para su carrera, sino para la defensa de su causa. Tenía en claro que estaba dispuesta a enfrentar todas las adversidades, y que lo que estaba en juego trascendía su propia historia. Al llegar al lugar del evento, se detuvo frente a la entrada, sintiendo que una corriente de energía la conectaba con todos los que habían luchado antes que ella. En ese instante, una voz profunda resonó en su mente: «Este no es solo tú. Momento, Clara. Es el momento de un cambio necesario». Con la adrenalina corriendo por sus venas, dio un paso adelante. A medida que cruzaba el umbral, su teléfono vibró. Era un mensaje que captó su atención instantáneamente. Era de Martín, alertándola sobre un importante desarrollo que podría cambiar toda la narrativa de su presentación. El corazón de Clara se detuvo momentáneamente. Pronto descubriría que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía por un instante. Sus pensamientos comenzaron a girar en torno a la notoria advertencia de Martín. ¿Qué podría tener ese mensaje que alterara tanto sus planes? No había tiempo que perder. Abrió el mensaje con anticipación y leyó rápidamente las palabras que inflamaban su preocupación. La madre elefante, que había sido el emblema de su lucha, había estado en peligro inminente debido a un ataque reciente. Su corazón empezó a latir con fuerza, sabía que debía actuar. La adrenalina le otorgó un enfoque claro.
En lugar de dejarse atrapar por el pánico, su mente se encendió con una urdimbre de estrategia. ¿Qué podía hacer para aprovechar esta situación y capitalizarla en su presentación? Había una historia real detrás de sus esfuerzos, una necesidad desesperada que podía utilizar para conectar con la audiencia. Su deseo de resaltar la importancia de su causa ahora tenía una cara, una madre elefante enfrentando el peligro. Con una respiración entrecortada, Clara decidió que, en lugar de hablar únicamente de números y complicadas estadísticas, debía centrar su discurso en este incidente para compartir una narrativa poderosa. Era crucial enfatizar el contexto del ataque, dónde ocurrió, cómo se podía prevenir y la importancia de la preservación. La conexión emocional sería su mejor aliada. La madre elefante no era solo una víctima, era el símbolo de una lucha que implicaba dignidad y vida. Mientras su corazón se estabilizaba, comenzó a escribir nuevas notas para su discurso en su teléfono. La rabia y la indignación se mezclaban con la determinación. Clara comprendió que iba a hablar de algo más que la defensa de los elefantes, iba a defender su propia voz, sus convicciones y a desafiar a aquellos que aún ponían en duda la importancia de su causa. En su mente, las preguntas se arremolinaban. ¿Podría esta tragedia convertirse en una oportunidad de transformación? ¿Sus palabras lograrían resonar en los corazones de la audiencia y movilizarlos hacia un cambio? Cuando finalmente logró enfocarse, escribió: «Cada vida de un elefante es una historia, y hoy la madre elefante y su cría son nuestra urgencia». Sentía que, al hablar de la situación, podía abrir un diálogo sobre los recursos necesarios para proteger a estos seres magníficos. Pero también sabía que no podía ser solo un monólogo. Durante su presentación, Clara planeaba dejar espacio para un intercambio de emociones reales, figuras, imágenes impactantes y claro, su propia voz real. Quería construir puentes de empatía, no solo informar, sino inspirar. El tiempo transcurría rápido y la presión aumentaba. Clara necesitaba ensayar su nuevo enfoque, pero también quería ser honesta con sus emociones. Se miró al espejo y se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una cruzada personal. Sus dudas ahora eran diferentes, ya no se sentía sola. Sabía que había otros involucrados, otros que, ante la adversidad, se unían en la lucha. Mientras practicaba su discurso en su mente, algo inesperado captó su atención. Un grupo de personas se reunía a su alrededor. Eran defensores de animales, desafiando a la falta de acción y compromiso que muchos mostraban ante la crisis ecológica. Clara tuvo la idea de involucrar a esos nuevos aliados en su presentación. La combinación de su historia personal con el alegato grupal podía crear un eco aún mayor. Al observar cómo se unían otros en la lucha, comprendió la magnitud de su propia determinación. Entonces, al frotarse las manos entre sí, sintió que solo había una salida posible: convertir su miedo en acción. Con el nuevo mensaje resonando en su mente, Clara se dirigió hacia el escenario. Mientras tomaba el micrófono, una sensación de poder la recorrió. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar su presentación, la puerta del salón se abrió de golpe. Clara se congeló al ver a una figura familiar entrar, la misma persona que había tratado de restarle credibilidad a su trabajo, su oponente. El nerviosismo la invadió de nuevo. «Siento que esto apenas comienza», se dijo mientras se preparaba para abordar el micrófono. Ella no podía saber que las próximas palabras cambiarían su vida y la percepción del público para siempre. El corazón de Clara latía con fuerza, sabía que se encontraba en un punto de quiebre, no solo en su presentación, sino en su vida. Las miradas de los asistentes se centraron en ella mientras el murmullo de la sala se extinguía lentamente. La figura de su oponente, aún en la puerta, le lanzaba una mirada crítica. Esto no iba a ser solo una presentación, era una defensa personal, un alegato que debía transmitir no solo hechos, sino su pasión y su propósito. Se aclaró la garganta e inhaló profundamente, comenzando con cautela. Las palabras comenzaron a fluir con claridad. Relató la historia de la madre elefante, cómo había luchado por proteger a su cría y cómo Clara había apoyado esa lucha como defensora del bienestar animal. Mientras hablaba, Clara se dio cuenta de que cada palabra se sentía más auténtica, más fuerte. Estaba tejiendo un relato que iba más allá de la estadística, se trataba de un ser vivo enfrentándose a un peligro real. Sin embargo, el nerviosismo persistía, como un pequeño zumbido al fondo de su mente, especialmente con su oponente en la sala. Se metió en su historia,
hablando sobre los remanentes de esperanza, de cómo la perseverancia y la unidad podían cambiar el destino no solo de una madre elefante, sino de todos los seres en peligro. A medida que su voz resonaba en la sala, Clara empezó a notar la atención, muchos en la audiencia asintieron, conectando con cada emotiva palabra. Era un nuevo nivel de conexión. Estas no eran solo cifras en un PowerPoint, eran vidas. Sin embargo, al mirar a su oponente, notó una sonrisa arrogante que desnudaba su escepticismo. Eso despertó algo en Clara. Decidió que no solo se iba a defender, iba a desafiar. Las palabras comenzaron a fluir más rápido, enganchando a la audiencia en una intensa narrativa donde la madre elefante se convertía en símbolo de resistencia. A cada frase que pronunciaba, Clara sentía su propia voz resonar más poderosa, como si un nuevo sentido de propósito la embargara. La presión interna que había sentido antes comenzó a transformarse en energía. En lugar de ver a su oponente como un obstáculo, lo percibía como una motivación, un recordatorio de por qué su mensaje era crucial. Respondió a esta presión interna y decidió envolver en su discurso un llamado a la acción. Era momento de motivar a todos a levantarse y actuar. No somos solo defensores, somos agentes de cambio, afirmó con firmeza, también retando a su oponente, cuya sonrisa se había desvanecido. Antes de concluir, introdujo un teatro emocional al invitar a un par de activistas con los que había hablado anteriormente. Esto sorprendió a la audiencia y llevó la presentación a otro nivel. El grupo sonrió, mostrando la diversidad de la lucha y reafirmando el mensaje de unidad. Clara sintió que la transformación era palpable, la conexión se había creado. No era solo su lucha, ahora era una lucha compartida. Mientras se despedía, la certeza invadió su ser, su voz había resonado, su mensaje había calado hondo. La madre elefante y su historia eran ahora un fuerte símbolo, y su lucha era reconocida. Con un aplauso rotundo se despidió del público, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. En ese instante, mientras el eco de las palmas aún vibraba en el aire, Clara sintió una punzada de incertidumbre. Su oponente, que había estado en la sala, estaba ahora acercándose con paso decidido. En su rostro no había una sonrisa, había algo más oscuro, una confrontación que Clara nunca había imaginado. Esto no ha terminado, le advirtió, mientras se daba cuenta de que lo que empezaba como un desafío personal se podía convertir en una batalla mucho más grande. El resultado de esta confrontación podría definir su futuro y la lucha por la causa que tanto le importaba. Su corazón se aceleró de nuevo, preparándose para lo que estaba por venir. Tenía que decidir cómo responder. Un nuevo dilema moral se planteaba ante ella, seguir adelante con la lucha, o arriesgarlo todo de nuevo. Clara respiró hondo, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas al enfrentarse a su oponente. La sensación de triunfo que había experimentado tras su discurso se desvanecía rápidamente al ver la seriedad en el rostro de aquel hombre. La emoción de la presentación todavía estaba fresca en su mente, pero ahora una incertidumbre profunda la acechaba. ¿Podría realmente seguir adelante y defender lo que había dicho? La defensa de la madre elefante no solo era su lucha, sino también su legado familiar, un compromiso con la naturaleza que había heredado de generaciones pasadas. El silencio se apoderó del ambiente mientras esperaba la reacción de su oponente. Clara sentía que cada segundo era una eternidad. La tensión en el aire se transformó en un campo de batalla emocional que la retaba a mantenerse firme. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no solo de miedo, sino de una decisión resuelta. Su voz tendría que ser escuchada, no solo por aquellos en la sala, sino por todos los que necesitaban apoyo en la lucha por la conservación. No podía permitir que el desafío se convirtiera en un impedimento, en cambio, debía usarlo como palanca para avanzar. Su oponente se acercó, pero en lugar de retroceder, Clara se mantuvo firme, recordando las lecciones de su abuela sobre fortaleza y determinación. Su argumento es inválido, comenzó él, su tono despectivo. La verdad es que este proyecto traerá más beneficios que su llanto por unos cuantos elefantes. La rabia comenzó a burbujear en su interior, pero en lugar de dejar que la ira controlara la situación, decidió responder con claridad y conocimiento. Los beneficios a corto plazo no justifican la destrucción de un ecosistema que ha existido durante siglos, replicó Clara con una voz sólida y confiada. No se trata de unos pocos elefantes, se trata de la salud de nuestro planeta. La madre elefante que defendí no es solo un símbolo, es una representante de la interconexión que tenemos con todas las especies.
Los murmullos de la audiencia comenzaron a crecer mientras Clara se erguía, sintiendo como la energía del momento la impulsaba. Su oponente no esperaba el cambio de dirección, y la forma en que Clara articulaba sus ideas comenzaba a ganar adeptos en la sala. Era un momento clave, la lucha no era solamente suya, sino de todos los que se habían sentido imposibilitados para alzar su voz. Su presentación había sido solo el principio, ahora tenía que continuar la conversación y desafiar las percepciones vigentes. Clara aprovechó la oportunidad para extender su mensaje, llamando a todos los presentes a actuar juntos. Movimiento puede cambiar el rumbo de una historia. Propongo que empecemos una campaña de educación sobre la conservación, desde las aulas hasta los espacios públicos. Cada uno de nosotros puede ser un defensor de la vida. La determinación en su voz resonó en el corazón de los oyentes. La conexión que había forjado durante su presentación se expandía, atrayendo a defensores adicionales al escenario. Clara se dio cuenta de que no estaba luchando sola. La comunidad se comenzaba a formar, cada aplauso era un paso hacia la creación de una red que pudiera respaldar su misión. Los momentos que había enfrentado en la selva, la angustia de la madre elefante, estaban dando sus frutos, transformándose en un movimiento que iba más allá de lo individual. Mientras Clara continuaba hablando, se sentía más empoderada. Había encontrado su camino, una nueva dirección surgía ante ella. La simbiosis entre su defensa y las historias de otros se tornó en una fuerza imparable. Su propio viaje personal se fusionó con la importancia de la causa, y eso la llenó con un sentido renovado de propósito. No estaba luchando por un sueño perdido, sino por un futuro vibrante y sostenible. El diálogo comenzó a cambiar, caras que antes mostraban escepticismo ahora mostraban interés y apertura. Con cada palabra que hablaba, Clara construía puentes entre su visión y la realidad de quienes la rodeaban. Podía sentir cómo su mensaje estaba resonando, creando una onda de cambio que se extendía más allá del escenario. Al final, cuando el evento concluyó, las reacciones de la audiencia eran palpables. Clara había logrado algo que parecía imposible, había transformado la adversidad en posibilidad. La acogida hacia su mensaje fue calurosa, muchos se acercaban para compartir palabras de apoyo, pidiéndole información y comprometiéndose a formar parte de su causa. La conexión que había perdido durante tanto tiempo se encontraba de nuevo, su sentido de pertenencia se reafirmó en cada mirada agradecida y cada palabra de aliento. Mientras dejaba el auditorio, su corazón rebosaba de gratitud y propósito. Clara había superado sus propios miedos, expandido sus habilidades y, sobre todo, se había reafirmado como la voz de quienes no pueden hablar. En su mente, la madre elefante seguía siendo su guía, un símbolo no solo de lucha, sino de la importancia de actuar cuando otros dudan. En su camino hacia casa, el sol se ponía en el horizonte, bañando todo a su paso con un resplandor dorado. Clara sonrió, sintiendo que no solo había ganado una batalla, sino que había comenzado una guerra por el futuro. Al mirar hacia adelante, sabía que su viaje como defensora de la naturaleza solo estaba comenzando. La lucha por la conservación sería larga y llena de desafíos, pero con cada paso firme que diera, estaría más cerca de un mundo donde la vida pudiera florecer en todas sus formas. Y así, Clara había alcanzado un hito significante en su vida, había logrado alzar su voz y conectarse con otros. Ahora estaba lista para enfrentar las siguientes etapas de su viaje, con la inspiración de una madre elefante y la determinación de un verdadero defensor de la naturaleza. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean este poderoso mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.